Génesis capítulo 19, hemos estado viendo aquí el castigo o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hemos estado viendo aquí desde el principio cómo Lot se había ido a vivir al área de Sodoma y Gomorra. Vimos también cómo 3 varones se presentaron delante de Abraham rumbo a Sodoma y Gomorra, cuando el Señor le dejó saber a Abraham que dentro de un año iba a volver y Sara iba a estar embarazada, iba a tener un hijo, etcétera, etcétera. La semana pasada llegamos hasta el versículo 21 de Génesis 19, y para poder ver lo que está pasando aquí vamos a comenzar a leer desde el versículo 18 y luego vamos a tomar la historia en donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 18, pero Lot les dijo a los ángeles que lo estaban tratando de sacar de Sodoma antes de destruir la ciudad: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Versículo 21 dice: y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Entonces los ángeles quieren que Lot se apure a sacar a su familia de ahí. De hecho le preguntan si tuviera a alguien más como yernos o algún otro tipo de familia. Él les dice que sí, y le advierte a sus yernos que tienen que salir inmediatamente. Los yernos, como pudimos ver, creyeron que estaba bromeando y deciden quedarse atrás. El resultado de ello es que nada más Lot, su esposa y sus 2 hijas salieron vivos de Sodoma. Saliendo de Sodoma, los ángeles le dicen a Lot que huya hacia el monte. Lot, que es un hombre un poco terco, Lot, que es un hombre que quiere hacer las cosas como él quiere, aun cuando Dios por medio de estos ángeles le está diciendo lo que debe hacer, decide que quiere irse a vivir a habitar en esta ciudad que se llama Zoar, que es muy pequeña, y les dice a los ángeles que si ha encontrado gracia en sus ojos, que en lugar de enviarlo hasta el monte en donde quizás iba a morir, que ya que le habían salvado la vida, que los dejara ir a habitar en esa ciudad. De nuevo recordamos que ellos iban ahí para salvar su vida. El pensar que si se iba a morar en donde ellos le estaban diciendo que iba a morar, iba a morir, era un poco necio, era un poco tonto pensar que Lot pensara de esa manera. Dios ya le había salvado la vida. El pensar que iba a morir si se iba a donde Dios le estaba diciendo que fuera era una tontería. Pero los ángeles le permitieron hacer esto, y en el versículo 22, que es en donde seguimos la historia hoy, dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad Zoar, que quiere decir pequeño. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Noten aquí que se usa el nombre de Jehová 2 veces. Hay algunos comentaristas que al interpretar este pasaje, interpretan el primer Jehová como aquel que se había manifestado, aparecido a Abraham aquí en la tierra, como el segundo Jehová, aquel que estaba en el cielo, del cual descendió el fuego. Ahora sabemos que cuando se habla de que Jehová se manifiesta a alguien, no es Jehová el Dios Padre, del cual es la primera persona de la Trinidad. Es lo que hemos estado viendo a través de nuestro estudio en Génesis, que hay muchas de esas que llamamos cristofonías o teofonías, en donde Dios se aparece delante de los hombres en forma de hombre, precisamente para manifestar su presencia antes de que Jesucristo fuera encarnado o que viniera como hombre. Entonces aquí vemos claramente 2 veces el nombre Jehová, uno como el que está en la tierra, que hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová que estaba en los cielos. Vemos aquí entonces claramente las 2 personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, separados, haciendo lo que cada uno le correspondía hacer. En el versículo 25 dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Noten que el Señor, cuando va a destruir algo, no lo destruye a medias.
No deja las obras que va a hacer a medias, no las deja sin terminar. Él tiene una idea de lo que quiere hacer y Él, así como comienza la obra que va a comenzar, la va a terminar. Noten que destruyó a todos los moradores de aquellas ciudades. A todos, y cuando habla de todos quiere decir absolutamente todos. No importa si eran hombres, mujeres, pequeños, grandes, todos. Porque todos estaban contaminados por la inmundicia de lo que se estaba practicando en Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios decide que va a erradicar el pecado, Dios no tumba nada más la parte de encima y deja la raíz ahí. Dios lo hace desde la raíz para afuera. Por eso su Hijo Jesucristo tuvo que venir a la tierra. Por eso Él fue el único que podía pagar por nuestros pecados. Sí, la sangre de los machos cabríos y de los becerros y de los borregos y de todo lo que presentaban los israelitas no podían erradicar el pecado de la vida de los judíos. Lo único que podían hacer era cubrirlo por un año, y después de ese año tenía que volverse a sacrificar otra cabra, se tenía que volver a sacrificar otro cordero, se tenía que volver a sacrificar otro becerro, porque el asunto del pecado no se podía lidiar, no se puede lidiar con cosas superficiales. Para poder erradicar el pecado se tiene que entrar hasta lo más profundo de la persona, hasta lo más profundo del corazón de la persona y erradicarlo todo con todo el fruto que ese pecado produce. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Lo vemos aquí en el ejemplo que se nos da de Sodoma y Gomorra. Lo destruyó todo y destruyó el fruto de la tierra. No dejó absolutamente nada. El pecado de Sodoma y Gomorra había llegado a un nivel tan grande, tan alto, tan despreciable que el Señor no podía dejar nada ni nadie vivo ahí. Pero también tenemos que ver aquí cómo la destrucción de estas ciudades fue suspendida por Dios hasta que Lot estuviera seguro. Hasta que Lot no hubiera estado fuera, hasta que Lot hubiera estado en un lugar en donde esta ira de Dios no lo iba a tocar, hasta entonces esa destrucción no vino. Y me recuerda al rapto de la iglesia también, que el Señor va a sacar a su iglesia del mundo, va a sacar a su iglesia de esta tierra antes de que la ira de Dios, que esa gran tribulación, esa tribulación como no ha habido antes y que no habrá jamás después de ella, llegue a esta tierra. Porque acuérdense que Pablo nos dice que no somos asignados para recibir la ira de Dios. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido la misericordia de Dios. Y aun cuando hay muchos cristianos que están sufriendo ahorita alrededor del globo terráqueo por su fe, por su cristianismo, por poner su esperanza en Jesucristo, recuerden, esa tribulación que va a descender sobre la tierra durante esos 7 años no va a ser nada comparado con lo que muchos de nuestros hermanos están sufriendo ahorita. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que cómo que vamos a ser raptados y cómo que el Señor nos va a salvar de su ira, pero qué tal todos aquellos cristianos que han muerto a través de los siglos y qué tal todos aquellos cristianos que todavía están muriendo. ¿A poco nosotros no vamos a ser probados? Estamos siendo probados ahorita. El mundo nos está probando ahorita a ellos, pidiéndoles que renuncien a su fe o enfrenten la muerte, ser decapitados, ser colgados, ser quemados. Y he visto algunos videos horrendos en el internet y he jugado con la idea de presentar algunos para que miren hasta dónde puede llegar el hombre por querer deshacerse del nombre de Cristo. Pero están demasiado fuertes como para presentarlos aquí. Yo mismo tengo que cerrar los ojos a veces por lo que veo. ¿Sí? Entonces, todos ellos están siendo probados. Todos los cristianos que fueron los primeros cristianos en la iglesia fueron probados y muchos de ellos murieron y fueron decapitados y están siendo muertos. Pero acuérdense, toda esa persecución, toda esa tribulación, todas esas pruebas no se pueden comparar con la tribulación que viene después de que la iglesia sea quitada. Ahora, si el argumento es que los cristianos todos tenemos que ser probados, han pasado décadas. ¿Qué digo yo décadas? Han pasado quizás unos
siglo o dos, en los que a veces ha habido países en los que hay paz relativa en ellos, en la cual los cristianos no han sido perseguidos, en la cual los cristianos no han tenido que sufrir ese tipo de persecuciones. ¿Qué vamos a decir de ellos? ¿Cómo van a ser probados? ¿Van a ser traídos a la tierra de nuevo para probar su fe? No, es ridículo pensar que Dios va a dejar que su iglesia amada, su esposa, pase por esa tribulación de la cual no tiene comparación ni en los siglos pasados ni en los venideros. Entonces yo creo que así como Lot fue sacado de Sodoma, la destrucción de Sodoma fue suspendida hasta que Lot estuviera seguro, así va a ser Dios con nosotros, con su iglesia, porque Dios cuida de su pueblo. Y el que haya hecho esto por Lot es prueba del amor que Dios tiene para con los hombres que confían en Él, porque sabe que al fin de cuentas Dios sabe que somos débiles. Dios conoce nuestra debilidad. Dios sabe que en cualquier momento, si estamos enfrentados por las circunstancias correctas y se nos aplica la presión necesaria, habríamos quizás entre nosotros mismos más de uno o dos que diríamos, ok, renuncio al nombre de Jesucristo con tal de que no me decapiten. Renuncio al nombre de Jesucristo con tal de que no hagan sufrir a mis hijos, con tal de que no violen a mi esposa, con tal de que... Póngale usted lo que quiera ponerle. ¿Sí? Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que no somos tan fuertes como a veces aparentamos ser delante de los demás. Y acuérdense que el Señor mismo nos dice que por causa de los elegidos esos días van a ser acortados. Sí, entonces estamos pasando por tribulación ahorita, aun cuando no la estamos pasando como en Irak o como en Siria o como en uno de esos países, la estamos pasando porque aquí constantemente Satanás está tentándonos, constantemente está atacando nuestra fe, constantemente está queriendo hacernos dudar de Dios, constantemente está queriendo que nos volvamos y veamos las cosas que el mundo tiene y que nosotros no tenemos y que a veces hemos dejado por causa de Cristo, y está en una constante lucha contra nuestra alma, contra nuestra devoción a Dios, y quiere de alguna manera desviarnos del camino de Dios. Pero Dios sabe. Y acuérdense lo que Pablo nos dice. Pablo nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no le sea común a todos los hombres. En otras palabras, las pruebas que nosotros pasamos son, todos hombres la tienen que pasar, y al hablar de hombres, de nuevo estoy hablando del género humano. Pero Dios no nos da más de lo que podemos soportar en cuanto a la prueba se refiere. Y cuando nos da más de lo que nosotros creemos que podemos soportar, entonces su gracia viene a nuestras vidas, y su gracia es la que nos da la fuerza y el poder para poder seguir adelante, y su fortaleza se manifiesta a través de las debilidades que nosotros mismos confesamos que tenemos. Pero yo creo que Dios es un Dios misericordioso para con su pueblo. Dios es un Dios misericordioso para con sus hijos. Para con sus hijos, estoy diciendo para con sus hijos. Y aunque está teniendo misericordia para con todo el mundo ahorita, por no acabar con el mundo de una buena vez y por todas, está teniendo aún más misericordia por sus hijos, porque aún aquellos que mueren por defender su fe, yo estoy completamente convencido de que cuando están sufriendo esa persecución, cuando están sufriendo esa clase de tribulación, Dios les da fuerzas sobrenaturales para poder sobrepasarlo. Y yo creo que eso es lo que debemos buscar todos, que Dios nos dé esas fuerzas sobrenaturales. Pero como les decía el domingo a los que estuvieron en nuestro servicio allá en McMillan, tenemos que aventurarnos a hacer cosas para Dios que necesiten de fuerzas sobrenaturales, para que Dios nos dé esas fuerzas sobrenaturales que necesitamos. Porque cuando nos dedicamos a hacer todas las cosas que hacemos, y para ello tenemos nuestras propias fuerzas, tenemos nuestra propia inteligencia, sabemos que lo podemos hacer, por lo tanto lo hago, entonces ¿para qué necesitamos ese poder sobrenatural? ¿Quieren poder sobrenatural para hacer grandes cosas por Dios? Tienen que aventurarse por fe a hacer cosas que saben claramente que ustedes no lo pueden hacer si no es Dios el que lo hace a través de ustedes y en ustedes. Y ahí es en donde vemos el poder sobrenatural de Dios. ¿Sí? ¿Quieren ver el poder sobrenatural de Dios sanando a alguien? Entonces vayan a los hospitales y oren por los enfermos.
¿Quieren ver el poder sobrenatural de Dios abriendo un río como el río Jordán, como lo hizo para el pueblo de Israel? Entonces váyanse de misioneros a algún lugar en donde haya ríos que Él tenga la necesidad de abrir para que ustedes lleven la obra, para que ustedes lleven el mensaje y digan en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob: aguas, pártanse porque tengo que pasar al otro lado para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y yo les garantizo que las aguas se abren. Tenemos un hermano aquí, se llama Tom Zinter. Hombre más güero, anglo, le diríamos, no conozco yo. Se fue a Perú, a Cajamarca. Su esposa se enfermó allá, le dio una embolia. Ahorita ellos están aquí visitando, se van a ir esta próxima semana. Vamos a tener un potluck aquí el sábado. Si quieren venir, por favor vengan, vamos a estar con ellos, vamos a orar por ellos porque se van a volver a ir. Se fue a Perú, se fue a las montañas del Perú y aprendió quechua para poder enseñarles a los indios quechua en Perú. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar chino? ¿Ninguno de ustedes ha escuchado hablar chino? ¿Sí? ¿Qué le entienden a lo que han escuchado? Absolutamente nada. Alguna vez estoy en el mercado, estoy en la Walmart o estoy en algún lado y oigo a hermanos, bueno, no hermanos, no sé si son hermanos, pero oigo a personas filipinos que están hablando en tagalog. Y por más que quiero hacerle entender algo, no puedo. Se oye como ruido para mí. Sin embargo, Tomás fue de misionero, se fue a las montañas a aprender quechua y ahora está en las montañas enseñando la Biblia a los indios quechua. Se fue a hacer algo que necesitaba un poder sobrenatural para hacerlo. Y cuando él clamó a Dios para que Dios le diera ese poder sobrenatural para hacerlo, ¿saben qué hizo Dios? Le dio ese poder sobrenatural que necesitaba. Entonces, si nosotros queremos ese poder sobrenatural, tenemos que hacer cosas que necesiten ese poder sobrenatural. ¿Sí? Si queremos que nuestro carro vaya tan rápido como un cohete, ¿sí? Vamos a tener que subirnos a un dragster que use gasolina para cohetes para que arranque y vaya tan rápido como esos carros pueden ir. Pero si usted quiere hacerlo en su propio carro y va y llena de nitroglicerina su tanque, ¿sabe qué va a hacer con su carro? Lo va a hacer que explote, no le va a servir de nada. Entonces tenemos que buscar hacer las cosas sobrenaturales de Dios para que Dios nos dé ese poder sobrenatural. Y yo creo que Dios les da ese poder sobrenatural a aquellos hermanos que están sufriendo ese tipo de persecución y de tribulación. Y yo creo que les da ese poder porque Él sabe que ellos también son débiles. Así como nosotros somos débiles. Y como Padre Él se compadece de nosotros. El Salmo 103, los versículos 13 y 14 dicen: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, note, de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Se acuerda de que somos polvo. Entonces el Señor, así como sacó a Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra, también Él va a sacar a su iglesia de este mundo antes de dejar que la gran tribulación, que esos 7 años de gran tribulación desciendan sobre la tierra, porque hay muchos de nosotros que somos demasiado débiles como para que nos deje pasar por 7 años de tribulación. Al menos yo creo que yo soy demasiado débil para que me deje pasar por esos 7 años. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor va a venir por nosotros antes que eso. Ahora, siempre que pensamos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, llegamos a la conclusión de que Dios la destruyó porque estaba llena de ¿qué? Homosexualidad. Todos lo pensaron, no se atrevieron a decirlo. Pero pensamos en que estaba llena de homosexuales y que ese es un pecado tan grande delante de Dios que tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra
y así como destruyó a Sodoma y Gomorra, un día va a destruir a todos los homosexuales que hay en el mundo, y entonces sí van a sentir la ira de Dios, porque el fuego va a descender del cielo y va a acabar con todos ellos. ¿Saben que el Señor no destruyó a Sodoma y Gomorra por la homosexualidad? Nada más. Esa fue, como dijéramos, la gota que derramó el vaso de agua, pero no fue la razón por la que los destruyó. En Ezequiel capítulo 16, los versículos 49 y 50 dicen lo siguiente: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Fíjese lo que hicieron Sodoma y Gomorra. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, y por esa soberbia hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. ¿Se fijan ustedes todo lo que pasó? ¿Se fijan ustedes la secuencia de eventos, lo que las llevó finalmente a la homosexualidad y a la abominación, que finalmente hizo que el Señor los tuviera que destruir? Se llenaron de soberbia, se llenaron de orgullo, se dijeron a sí mismos: nosotros somos fuertes, nosotros somos poderosos, a nosotros nadie nos puede derrotar, nosotros tenemos en nosotros mismos todo lo que nosotros pudiéramos querer tener para poder mantenernos a salvo de todos los demás. Saciedad de pan, abundancia de pan, abundancia de comida. No había hambre, no había sequías, había pura prosperidad. Y porque había tanta prosperidad, también había abundancia de ociosidad. O sea que había tanta prosperidad que no había razón para trabajar. Podían tener sus fines de semana para ellos y usarlos como quisieran. Podían ir a donde quisieran ir, hacer lo que quisieran hacer. Nada se los impedía, porque eran fuertes, porque tenían suficiente para comer. Pero aparte de eso, aun cuando tenían toda esa prosperidad, aun cuando tenían abundancia de pan, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, o sea, del necesitado. Miraban a la gente pobre, miraban a la gente que necesitaba, miraban a la gente que no tenía lo suficiente y le volteaban la cara. No les ayudaban. Teniendo abundancia, no les ayudaban. Teniendo lo suficiente para ellos y para muchos más, no les ayudaban. Y se llenaron de soberbia, dice el versículo 50, e hicieron abominación delante de mí. Porque había tanta abundancia, porque había tanta prosperidad, porque había tanto tiempo de ocio. ¿De ocio? ¿Ocio? Sí, gracias. Empezaron a meterse en cosas que no era bueno. Y eso los llevó finalmente a cometer el pecado que finalmente derramó el vaso y Dios los destruyó. Me acuerdo cuando yo era muy pequeño, raras veces oía acerca de la homosexualidad, y cuando oía acerca de la homosexualidad lo oía con otras palabras, no con homosexual. Y me acuerdo que mi jefa le decía a mi papá: oye Juan, ¿por qué será que estos hombres se hacen así? ¿Por qué será que se convierten en eso? ¿Por qué será que se dan a esa vida? Y me acuerdo que mi jefe, que aunque no mucha educación, pero sí con mucha sabiduría, decía: ay mujer, pues es que todo lo tienen. Nota cómo la mayoría de los que sabemos son artistas, son cantantes, son artistas de cine, son muy conocidos, tienen todo y han tenido de todo.
Tienen dinero para hacer lo que quieran, pueden comprar las mujeres que quieran comprar, pueden comprar las casas, los carros, todos los placeres que quieran comprar. Nada les hace falta, y cuando ya nada les hace falta, tienen que experimentar de alguna otra manera, porque ya lo probaron todo, ya lo hicieron todo y nada les satisface. De alguna manera tienen que tratar de satisfacer eso que todavía no encuentran, y por eso les da por ahí. Mi papá no conoce la Biblia. Mi papá raras veces la ha leído, y a veces cuando la ha tomado lee el primer capítulo de Génesis y se pierde y ya no la vuelve a agarrar. Pero él no necesitó ser profeta para decirnos lo que yo leí muchos años después aquí en el libro de Ezequiel. Y es curioso, ¿saben? Porque si nos ponemos a hacer una encuesta aquí en Estados Unidos de qué es lo que más te mueve a levantarte cada mañana, a vivir tu vida, ¿cuál es la motivación? ¿Saben cuál es la gran motivación de la mayoría de la gente? Ganar dinero, ser prósperos. No que tenga nada de malo ganar dinero, ¿ok? No estoy diciendo que tenga algo de malo ganar dinero, al contrario, se necesita el dinero, si no, pues cómo pagamos la renta y la comida y todo lo demás. Pero a veces se vuelve en una obsesión, y hay hasta ministerios, ¿verdad?, que eso es lo que predican, prosperidad. Todo mundo puede tener todo lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y a menudo la prosperidad viene a ser lo que termina con un país, con una ciudad, con una persona. Hemos visto, ¿no es cierto?, gente que se gana la lotería y ha tenido 25, 30 años de matrimonio feliz, y quizás lo único que podían comer eran frijolitos y tortillas de maíz, y de vez en cuando hay una piernita de pollo o ¿verdad?, cuando hacían caldo, un montón de hueso y un que otro chamorrito nada más. Pero luego se hacen millonarios. Y cuando menos piensan, empiezan a salir parientes y amigos y hijos y todo tipo de cosas. Y cuando menos pensamos, vemos en el periódico que el esposo dejó a la esposa, y que la esposa ahora quiere la mitad de lo que el esposo ganó, y que los hijos también están peleando por su parte, y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y cuántos de ellos no se han suicidado. Saben que a menudo la prosperidad, en lugar de traer la felicidad, trae más problemas de los que ya tenemos. Ahora, la prosperidad también a menudo, no siempre, no estoy diciendo que siempre, el 100% del tiempo, pero en algunos casos lleva a la gente a llenarse de soberbia, así como a Sodoma y Gomorra, a sentirse autosuficiente, a sentirse que no necesita a nadie. Hey, tengo millones en el banco, ¿para qué necesito a ninguno de ustedes? ¿Para qué quiero a Dios? Okay, qué bueno que en los billetes de los Estados Unidos y las monedas digan "In God we trust", pero el único Dios en el que yo confío es en el, como le llaman aquí, en Almighty Dollar, ¿verdad? Y mientras tenga suficientes de ellos en mi cuenta de ahorros y en mi cuenta de cheques y en mi cartera, todo lo demás, ¿para qué lo quiero? Sí, yo sé que las mejores cosas en la vida son gratis y no se necesita dinero para comprarlas. Pero sabes que esas no son las cosas que yo quiero. Las cosas que yo quiero, se necesita dinero para comprarlas. Y lo voy a ir a buscar y a obtener como yo pueda, porque eso es lo que me va a dar seguridad. Entonces la gente muchas veces, de nuevo, no siempre, pero a menudo la prosperidad lleva a la gente a llenarse de soberbia, a sentirse autosuficiente, a pensar inclusive que ella sabe mejor que Dios lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que no. Yo trabajé, yo por mi propio esfuerzo, yo con el sudor de mi frente, yo porque me rayé la espalda, yo porque me sacrifiqué, ¿Y de qué? ¿De quién estamos hablando aquí? Yo. ¿Y quién les dio la habilidad para ganar el dinero? ¿Quién les dio la inteligencia? ¿Quién les dio los dones? ¿Quién les dio todo lo que se necesitó para que ganaran eso? Dios. Pero no reconocen a Dios. Fui yo. Por mi esfuerzo tengo lo que tengo. A mí me costó.
Sí, me gusta lo que dice Salomón en los Proverbios, en Proverbios 30, los versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo creo que este es un proverbio muy sabio. Señor, no me hagas rico, no me hagas pobre, no me hagas tan rico que un día llegue a decir, ¿para qué te necesito? ¿Para qué te quiero? ¿Para qué te busco? ¿Para qué te pido? Ya me lo he ganado todo. Pero tampoco me hagas pobre para que no vaya a ser tentado a robar para poder suplir mis necesidades y que de esa manera blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Saben que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que no se preocuparan por qué iban a comer, por qué iban a beber, cómo iban a vestir? ¿Qué les dijo? Ustedes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas necesidades les van a ser añadidas. Ahora, de nuevo, a veces pensamos, ¿verdad? Y a veces ese no está en nuestro corazón hacerlo, pero a veces pensamos y decimos que entre más nos prospere el Señor, seremos de mayor bendición para los demás. Seremos de mayor bendición para la familia de la fe. Seremos de mayor bendición para el cuerpo de Cristo. Pero la verdad, de nuevo, es que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, entre más nos da Dios, menos damos nosotros a los demás. Y menos damos en proporción a Dios. ¿Sí? Entre más nos prospere el Señor, menos damos a los demás. Y también menos damos en proporción a Dios. Un grupo hizo un experimento, quizás lo vieron ustedes en algún video, en donde mandan a alguien a que entre a una pizzería a pedir una rebanada de pizza a los que están dentro del restaurante comiendo. En el video que yo miré, un joven se miraba medio flaco y medio malnutrido, ¿verdad? Entra a la pizzería y va a las diferentes mesas y les pide, por favor, les dice que tiene hambre y les pide que si por favor le dan una rebanada de su pizza. En el video que yo miré fue cuando menos con 3 o 4 personas y todos le dijeron no. A veces una persona sola comiéndose una pizza y le decía no. Y lo mandaba a volar. Luego este mismo grupo compra una pizza y salen del restaurante y al salir del restaurante está un camarada ahí que está con uno de sus carritos de mandado con todo lo que le pertenece ahí. Él se está fumando un cigarro, él se ve todo sucio, todo despeinado y le preguntan que si tiene hambre y les dice que sí y le dan la pizza y le dice toma, cómetela. Y él dice, oh, gracias, y la abre y empieza a comerse, se ve que tiene hambre porque empieza a comerse la pizza con todas sus ganas. Esta es una persona que no tiene dónde vivir, obviamente, es una persona que anda empujando todas sus pertenencias en un carrito. Le dan esta pizza, lo bendicen con esta pizza y él empieza a comérsela. La misma persona que había entrado al restaurante, ahora sale y va con este hombre y le dice, tengo hambre, ¿compartes tu pizza conmigo? Y este hombre dijo, sí, toma todo lo que quieras. Toma todo lo que quieras. Este hombre no sabía de dónde iba a volver a sacar comida. Este hombre no sabía si alguien le iba a dar otra vez para que comiera. Este hombre quizás esto es lo único que había comido en los últimos días y no sabía si iba a volver a tener que comer. Pero cuando llegó alguien con necesidad, no dudó ni un momento en compartir su pizza con él. Porque así son las cosas a veces. Los que menos tienen, dan más que los que sí tenemos. Los que menos tienen saben lo que es tener hambre. Los que menos tienen saben lo que es sufrir. Y saben que no importa por qué estén sufriendo, quizás fueron su misma culpa, quizás fue porque se hicieron adictos a la droga o adictos al alcohol o se hicieron flojos y no quieren trabajar o lo que sea. ¿Saben qué? Están sufriendo. Y Dios los pone delante de nosotros para que nosotros les ayudemos de alguna manera.
Si no queremos darles el dinero para entrar al McDonald's y comprar unas 3, 4 hamburguesas de $1 cada una y dárselas y decir, toma, come. Pero no nos fijamos en ello. Y este hombre, de nuevo, que no sabía de dónde iba a sacar su próximo alimento, en cuanto alguien le pide que le ayude, inmediatamente da. Este es lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, cada oportunidad que tengamos. Porque Dios, a todos nosotros los que estamos aquí ahorita, aunque nos consideremos los más pobres de todos, tenemos más que muchos otros, que no tienen absolutamente nada. Y constantemente nos estamos encontrando con ellos en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Como hijos de Dios, como las manos, los pies, el cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Estamos cayendo en el mismo error que Sodoma y Gomorra, porque es muy fácil. Fueron los homosexuales, qué bueno que acabó con ellos. Pero cuando leemos este pasaje y vemos que hubo otras cosas que ayudaron, que contribuyeron mucho antes de la homosexualidad, tenemos que vernos nosotros también, porque nosotros no somos homosexuales y nosotros podemos decir, a mí Dios jamás me va a castigar porque yo no soy homosexual. Pero ¿saben qué? Estamos cuidando de los pobres y de los menesterosos, estamos confiando en nosotros mismos, en nuestra habilidad para ganar dinero, en nuestra habilidad para tener más y más, y no necesitamos de Dios. De nuevo, a veces la prosperidad, decimos que si la tuviéramos, que si la llegamos a tener, vamos a usarla para ayudar más a las personas necesitadas, y vamos a usarla para ayudar más en la casa de Dios y para ser de mayor bendición para el pueblo de Dios. Pero en algunos casos, y no en todos, pero en algunos casos, hasta a Dios se le da menos, de nuevo, proporcionalmente, cuando se tiene más. Hasta a Dios se le da menos. ¿Por qué? Déjeme decirle, porque si es un problema para alguien darle a Dios 1 de cada 10, se multiplica por 10 el tener el problema para darle 10 de cada 100. Y será mucho mayor el problema para darle 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 y así sucesivamente. Porque conforme va creciendo nuestra prosperidad, conforme va creciendo nuestra cuenta de banco, también va creciendo lo que de acuerdo a la Biblia debemos de presentar delante de Dios. Y conforme lo que vamos a dar va creciendo, más necesidades vamos teniendo. Así es que vamos encogiendo no nuestras necesidades y deshaciéndonos de cosas que de hecho no necesitamos, sino que vamos encogiendo lo que le vamos a tener que dar a Dios. Señor, cuando ganaba nada más $100 a la semana, no era tanto darte 10. Pero ahora que estoy ganando 10,000, un milagro, vas a necesitar hacer un milagro para que te lo dé. Y esa es la realidad de las cosas. Ahora podemos discutir acerca de si el diezmo es para el Nuevo Testamento o no, para la iglesia del Nuevo Testamento o no. Pero debemos de saber que el diezmo es un principio que se practicó mucho antes de que la ley de Moisés viniera, cuando de hecho Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Y si Jesucristo es sacerdote del orden de Melquisedec, o sea que es un sacerdocio para siempre, entonces nosotros también como cristianos debemos de ofrecer a nuestro sacerdote, Jesucristo, de la misma manera que Abraham ofreció a aquel sacerdote, Melquisedec, el 10% de todo. Ahora eso se lo dejo para que usted lo haga de tarea. Yo no le estoy diciendo que necesita dar el diezmo y que si no lo da se va a ir al infierno. Lejos esté de mí decirle eso. Eso es entre Dios y usted. Escudriñe las Escrituras, ore a Dios y que Él se lo revele. Pero cuando hay oportunidad de predicarlo de detrás del púlpito, lo vamos a hacer porque es necesario hacerlo. Pero así es, entre más prosperidad hay, a veces, inclusive proporcionalmente, lo que damos al Señor es mucho menos. Me recuerda aquella
ocasión en la que el Señor Jesucristo estaba sentado en el templo, en Marcos capítulo 12, los versículos 41 al 44, en donde dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Note lo que dice: y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado, escuchen esto por favor, de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, todos los demás estaban echando de lo que les sobra. Todos los demás estaban ofrendando de lo que les sobraba. Me acuerdo de mi perrita Furia. Tuve un animalito cuando todavía no se acostumbraba a vestirlos con suéteres y comprarle comida especializada y todo eso. Cuando les dábamos huesos de pollo y no había ningún problema y no teníamos que comprarles aseguranza médica y todo ese tipo de cosas que hoy se acostumbra, ¿verdad? Y me acuerdo que mi nana, cuando comíamos, nos decía: no tiren nada. Y después de que terminábamos de comer todo, decía: a ver, denme todas las sobras. Y las agarraba todas y las echaba en el recipiente de la comida del perro y las revolvía todas y rompía unas tortillitas ahí duras para que la perrita comiera bien. A veces pensaba yo que comía mejor que nosotros, pero no comía mejor que nosotros porque le dieran más, sino porque nosotros sabíamos que estaba ella y lo que no nos gustaba lo echábamos ahí a las sobras, ¿verdad? Y a ver, denme todas las sobras para dárselas a la Furia. Cuando miro aquí, porque todos han echado de lo que les sobra, eso es lo que viene a mi mente. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios tiene que estar contento con nuestras sobras? Nuestros perros ya no lo están. ¿Por qué Dios sí tiene que estarlo? Una de esas preguntas que deben llevarse a su casa, no se las voy a contestar. Eso de nuevo es entre ustedes y Dios. Pablo da muy buenos consejos a través de la palabra de Dios para aquellos que Dios ha bendecido con lo necesario para vivir, para aquellos que tienen única y exclusivamente aquello que se necesita para vivir, pero también para con aquellos que Dios ha bendecido con riquezas en esta vida, tanto a uno como el otro. Pablo les da muy buenos consejos. Quisiera que los escucharan. Los vamos a poner en la pantalla, pero a los primeros les dice en Primera de Timoteo capítulo 6, en los versículos 6 al 11, les dice lo siguiente, lean conmigo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad quiere decir la santidad de Dios. Piedad quiere decir la semejanza con Dios. Si eso es lo que quiere decir piedad, no quiere decir por piedad me da una limosna, no, que la piedad es la semejanza a Dios, la semejanza que podemos nosotros adquirir para con Dios a través del Espíritu Santo. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Sí. Noten el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Se fija ahí? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando llegamos a este mundo llegamos, como dice mi mamá, bichitos. ¿Ok? Y no traíamos nada. Hay veces que dicen que vienen niños con la torta bajo el brazo. No es cierto, de los 2 míos ni uno traía torta. ¿Ok? Vinimos sin nada y de todo lo que tenemos ahorita o lo que lleguemos a tener antes de que el Señor nos llame a su presencia, nada nos vamos a poder llevar. El versículo 8 dice, así que por esta razón, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Noten, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tenemos que comer, tenemos que ponernos. No lo compramos en Nordstrom's, no lo compramos en Macy's, estamos esperando las especiales de la Penny's o de la Ross o de Kohl's o como yo de la Walmart. Pero mire, $5.95. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, dice el versículo 10, raíz de todos los males, por favor subrayen eso, raíz de todos los males. No hay un solo mal que no tenga su raíz en esto. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y noten también que no es el amor que no es el dinero, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, el cual, sigue diciendo ahí Pablo, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego noten lo que le dice a Timoteo aquí en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Déjate de todas esas cosas, de andar correteando el siguiente dólar, de andar correteando la siguiente casa, de andar correteando todas esas. Déjate de esas cosas. Tú, hombre de Dios, deja esas cosas. Dedícate a seguir la justicia, dedícate a seguir la piedad, de nuevo la semejanza con Dios, la santidad de Dios, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es para los que nada más tienen lo necesario. Ahora, a los postreros, a los ricos, a los que Dios ha bendecido grandemente aquí en la tierra en este siglo, les dice en 1 Timoteo 6, comenzando con el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, o sea, que no se crean mucho porque tienen más de lo que necesitan, que no se llenen de soberbia, porque lo que tienen les fue dado. Ni pongan la esperanza en las riquezas, noten lo que dice ahí, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero cuando nos da todas esas cosas en abundancia para disfrutarlas, no son para que pongamos nuestra fe en ellas, no son para que pongamos toda nuestra confianza en ellas. ¿Por qué? Porque pueden desaparecer en cualquier momento, porque son inciertas, porque ahorita las tenemos y mañana ya no. Versículo 18 les dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Sí, entonces tanto para unos como para los otros tiene consejos la palabra de Dios. A los unos nos dice: estén contentos con lo que tienen. No busquen, si Dios no los hizo ricos, si Dios no les ha dado riquezas, no busquen ser ricos. Dios los tiene ahí donde los tiene, porque así es como los va a usar. Ahí es donde Él va a obrar en sus vidas y no se tienen que preocupar porque Dios les va a dar todo lo necesario. Pero si Dios los ha bendecido sobremanera, entonces no confíen en esas riquezas, no crean que en ellas están seguros porque son muy inciertas. Antes busquen ser ricos en buenas obras y sean dadivosos y generosos. Para eso les dio Dios lo que les ha dado. Y haciendo eso, atesoren para sí un fundamento para lo que viene. Echen mano de la vida eterna. Sí, nuestros tesoros debemos buscar tenerlos en el cielo, no aquí en la tierra. Porque esta tierra ya va a pasar. Esta tierra y todo lo que en ella hay va a fundirse con calor ferviente un día de estos. Y todo lo que por lo que nos hemos esforzado, ¿para quién va a ser? De nuevo, no estoy diciendo que no hay que trabajar, no estoy diciendo que no hay que buscar mejorar nuestra vida y todo lo demás, no, de ninguna manera.
Pero no dejemos que la búsqueda de esas cosas interfiera con lo más importante en nuestra vida, en nuestra existencia, que es nuestra búsqueda de Dios, nuestra relación con Dios. ¿Sí? No seamos como Sodoma y Gomorra, porque es muy fácil acusarlos, ¿verdad? Eran homosexuales, por eso les va a pasar un día lo que les pasó a Sodoma y Gomorra y Dios los va a castigar. Sí, pero vean las otras cosas que hicieron Sodoma y Gomorra también. No fue nada más eso. Entonces no debemos apuntar con el dedo y decir ustedes. No, porque nosotros también debemos constantemente estarnos examinando y viendo en dónde nos encontramos nosotros. Estamos siendo tan prósperos que no pensamos en Dios. Tenemos lo suficiente para nosotros, pero no pensamos en los demás. Estamos tan llenos de soberbia por todo lo que hemos logrado que... No. Yo creo que Dios quiere que nosotros le desatemos las manos para poder bendecirnos sobremanera. Yo creo que Dios quiere bendecirnos. Pero si con poco que nos da, lo primero que hacemos es acá como el asadón y todo porque es mío, no lo toquen. A mí me costó mi trabajo. Entonces Dios no va a poder hacer mucho con nosotros. Sí, oía un predicador alguna vez decir, todas las bendiciones que Dios nos da, tenemos que sostenerlas en nuestra mano con nuestra mano abierta. Porque mientras nuestra mano esté abierta, Dios va a poder poner y quitar como Él quiera. Pero si Él nos da algo y cerramos la mano, ¿en dónde va a poner más? No hay donde ponga más. Entonces hay que disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Hay que buscar prosperar. Pero no dejemos que la prosperidad y todas las bendiciones que Dios nos da nos haga olvidarnos de Él. Nos haga pensar que ya la tenemos hecha. ¿Saben qué? Estados Unidos cada día va más de picada. Y el dólar ya no vale lo que valía. Y un día va a valer mucho menos. ¿Y qué vamos a hacer entonces con todos los dólares que vamos a tener en el banco? ¿De qué nos van a servir? Era como todos los millonarios en México cuando se devaluó el peso de 12.50 hasta como 30 por uno. Tenían la millonada de pesos, pero ¿de qué les servía? Para ir a comprar un litro de leche tenían que cargar una maleta de billetes para poder pagar por ella. Nuestro caminar con Dios, nuestra devoción a Él, nuestra vida delante de Él importa más que todas las cosas. Amén.